Hola, hola a todo el público que nos sigue. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Café con Ley. Señores, y este episodio es súper especial para nosotros. Nos sentimos sumamente emocionados porque es el primero que realizamos luego del lanzamiento de nuestra marca renovada en el marco del 70 aniversario de nuestra firma. Y es que, como saben, PIH se ha ido transformando, procurando precisamente lograr una mejor versión. ¿Cuál? La nuestra, bajo el lema de que juntos somos mejores. Y como saben, el pasado mes de octubre realizamos la cuarta entrega de nuestro espacio en el marco de precisamente el 70 aniversario de nuestra firma. Fue el cuarto conversatorio de PH Lo Next, en el cual abordamos la transformación del mundo laboral. Nos acompañaron prestigiosos expertos en la materia, tales como el doctor Andrés Valentín Herrera, quien es director general de trabajo del Ministerio de Trabajo. También estuvo con nosotros la licenciada Ingrid Martínez, que es experta en gestión humana, directora ejecutiva de Unique Management Solutions, e igualmente nos acompañó el doctor Joaquín Luciano, quien es experto en materia laboral. Con ellos abordamos esos retos y perspectivas que inciden en el fascinante mundo del trabajo. El tema generó, señores, como tanto interés, tanta curiosidad, recibimos tanta retroalimentación positiva que nos vimos casi compelidos a realizar este encuentro complementario a los fines de profundizar un poquito más en esos matices, esas tendencias y perspectivas que inciden en el futuro del mundo del trabajo con una óptica un poquito más global. Y para ello, pues precisamente nos acompaña Raquel Pérez. Raquel es nacida en Madrid, España, es licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, doctora ex cátedra en nuevas tendencias de marketing, es asesora corporativa, coach ejecutiva y estratégica en programas certificados por la ISF, así como coaching estratégico con más de 25 años de experiencia, tanto en Madrid como en Londres y acá en nuestro país. Actualmente funge como Managing Partner de Workgate Group, que es una firma boutique de asesoría e investigación de gestión estratégica, y lidera actualmente la práctica de cultura y de liderazgo estratégico. Bienvenida, Raquel, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Sheila, y muchas gracias a PIH por esta invitación a colaborar. Encantada de estar aquí. Un honor tenerte con nosotros, Raquel, y en procura precisamente de adentrarnos un poquito en lo que venía mencionando, de esos matices que van incidiendo en el futuro del trabajo, dada tu dilatada experiencia trabajando con organizaciones, directivos en sus procesos de transformación. Cuando hablamos de esas, digamos, dinámicas emergentes que continúan incidiendo en el futuro del trabajo, ¿cuáles podríamos enmarcar en las mismas? Bueno, pues ahí, Sheila, son varias las tendencias tecnológicas que posiblemente a todos nos resuenan, ¿no? Una de ellas es que llevamos años escuchando hablar cómo la tecnología iba a impactar en el ámbito del trabajo, ¿no? Y bueno, es algo que hemos podido corroborar en prácticamente todas las industrias, cómo está impactando. Recientemente escuchábamos hablar sobre transformación digital de forma, yo diría que casi permanente, y aunque hay muchas empresas que todavía tienen mucho que hacer en ese ámbito, yo creo que ahora hemos migrado a inteligencia artificial por todas partes, ¿no? No hace falta más que abrir cualquier noticia, cualquier Instagram, LinkedIn, cualquier post, ¿verdad? Que la inteligencia artificial está ahí ocupando ya la mayor parte de esas tendencias. Con lo cual, la tecnología hay que seguirla muy de cerca porque vamos a tener que estar actualizándonos permanentemente. Otra tendencia, yo diría que sobresaliente, es la flexibilización de las jornadas laborales. Hemos aprendido como seres humanos que somos más eficientes, más productivos y yo diría que más felices trabajando en un entorno flexible tanto a nivel físico como a nivel temporal, ¿no? Queremos que los horarios sean flexibles, que podemos trabajar desde cualquier lado, y eso creo que la fuerza laboral lo está valorando cada vez más. La experiencia del empleado yo diría que también es algo clave, en lo cual es una tendencia que se está mirando y cuidando mucho. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez se están volviendo más clientecéntricas y eso requiere que
una cultura cliente céntrica requiere que comiences por el empleado interno, ¿no? No puede ser una empresa orientada al cliente externo si no eres primero una empresa orientada a tu cliente interno. Entonces, la experiencia del empleado está siendo muy clave, también como tendencia, podríamos decir. Y a mí me gusta mencionar la mayor transparencia de datos, diríamos, ¿no? Hay una tendencia también a mostrar de forma más abierta quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, de forma sostenible, con información transparente, con actualizaciones constantes, por mencionar alguna de todas esas tendencias. Sheila. Y definitivamente entiendo, Raquel, que ahí juega también un papel preponderante el tema de la inclusión, de la diversidad. ¿Cómo verificas tú que confluye ese aspecto cuando se trata, por ejemplo, de conjugar empleados de diferentes generaciones en un mismo entorno laboral? Acabas de señalar otra completamente en auge, otra tendencia muy importante, que es la diversidad y la inclusión. Fíjate que estamos en un momento ahora mismo donde confluimos en los trabajos generaciones, yo diría que casi 5 generaciones, ¿no? La generación, incluso gente que tiene 70 y pico años, con los baby boomers, con la generación de los millennials, con la generación Z, con la generación X, que me la he saltado. Es decir, que es un momento de la historia donde realmente estamos trabajando juntos, casi 5 generaciones. Y esa diversidad hace muy rico precisamente a las empresas. La idea es cómo aprovechamos, cómo se aprovecha mejor esas experiencias, esos conocimientos, esas nuevas formas de hacer, ¿no? Cómo nos sumamos generaciones más mayores con generaciones más jóvenes, cómo nos sentimos abiertos a incluir esos puntos de vista que sin duda enriquecen todo, el negocio, el mercado, las relaciones con clientes. Es decir, que en esta diversidad hay mucho que encontrar. Sí, definitivamente entiendo que se crea una sinergia bastante interesante y productiva cuando conjugas tal vez la experiencia de esas canas, esas famosas canas, tal vez con la juventud, la vigorosidad de otro tipo de empleado. Y sobre esa base, Raquel, ¿tú has advertido en tus años de experiencia algún tipo de diferencia entre los mercados, lo que has visto a nivel internacional, con lo que se conjuga, lo que se verifica en nuestra República Dominicana? Bueno, decir que la República Dominicana es ahora mismo una de las economías mejores de toda Latinoamérica. Es maravilloso ver cómo es una de las economías más estables, de hecho. Y por tanto se convierte en un sitio donde inversionistas locales y extranjeros, desde luego, tienen muchas posibilidades de éxito. Yo leía recientemente una noticia de la Cámara de Comercio que después de pandemia se había prácticamente duplicado el número de creación de empresas, es decir, que se están creando mucho en República Dominicana, ¿no? Si tenemos que hablar respecto a las estructuras de trabajo, de talento, o las diferencias que básicamente yo estoy viendo, ¿no? Desde mi experiencia trabajando en un lado y en otro del Atlántico. Podría mencionar algunas. La primera tiene que ver quizás con las estructuras todavía en República Dominicana más jerarquizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que no haya jerarquía, por supuesto, en Europa, que la hay, simplemente que conviven con modelos colaborativos de una forma más amplia, yo diría, ¿no? Aquí se está comenzando y hay muchas empresas, de hecho, que están haciendo sus prácticas al respecto, pero yo creo que ahí todavía hay una pequeña diferencia. Observo también que al final la transparencia también, en este caso, está más ceñida a determinados niveles, no se comparte quizás tanto con otros niveles de la organización, versus en Europa hay una tendencia cada vez más a ese ambiente más colaborativo, a hacer la información más democrática, si quieres, ¿no? Más transparente hacia otras capas de la propia empresa. Algo que a mí me parece y siempre me ha gustado muchísimo de República Dominicana es el hambre que hay en los empleados por formarse, por la formación. Y de verdad que yo me quito el sombrero porque realmente la gente invierte tiempo, invierte dinero en formarse.
Y eso es algo que admiro muchísimo de la gente en República Dominicana, que no ya tanto en Europa, por supuesto que lo hay, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la inquietud individual de las personas. Pero ese afán de aprender, de seguir formándose en República Dominicana, yo creo que habla muy bien de un talento que quiere, que tiene hambre y que tiene sed de seguir aprendiendo y posicionándose. Sí, entiendo que hoy en día precisamente las empresas están procurando cada vez más generar esos espacios abiertos, colaborativos, como mencionabas, esos open spaces donde puedan convivir ejecutivos con sus equipos y donde se cree un poco esa apertura, esa flexibilidad que permita conectar al talento, al recurso que tal vez está iniciando con su líder o con su director ejecutivo de representante de la empresa. Igualmente a nivel de lo que manifestabas con relación a ese interés, esa inquietud intelectual, definitivamente sí, los dominicanos en términos generales puedo decir que uno de los principales elementos que conectan precisamente al momento de decantarse por trabajar en una u otra organización es esa oferta que le puedas brindar de crecimiento a lo interno y de capacitación. Y bueno, ahí va muy de la mano con esa potestad que tiene la empresa siempre de la mano de su talento de ofrecer esas capacitaciones a través del upskilling o del reskilling. Raquel, entrando un poquito en el tema de la empresa per se, la empresa empleadora, ese gigante, una multinacional o de repente una pequeña empresa que tiene interés en atraer y contratar un personal, ¿cuáles tú entiendes que son esos elementos clave que debe de ofrecer para que ese talento efectivamente se motive a trabajar en esa organización? Bien, ahí va a depender mucho, ¿verdad?, del tipo de empresa, de industria, pero sí hay cosas o aspectos comunes que observo desde mi experiencia y uno de ellos, por ejemplo, son las medidas de bienestar. Fíjate que un reciente estudio de Best Place to Work anunciaba que más del 55% de las empresas, por ejemplo en España, ya estaban introduciendo medidas de bienestar dentro de sus políticas, dentro de sus empresas, y que más de un 75% estaba empezando a pensar en introducirlas. Y es que definitivamente nos hemos dado cuenta que, bueno, las empresas somos personas y al fin y al cabo tenemos que pensar en las personas de forma 360, de forma holística. ¿Por qué? Porque básicamente cuanto mejor estamos en salud mental, salud física, más productivos somos, mejor vamos a trabajar y más vamos a entregar a la compañía. Entonces esas medidas de bienestar yo creo que es algo en lo cual las empresas se pueden apoyar porque se valoran y cada vez más. Por supuesto, esa conciliación, esa flexibilidad, ese trabajo híbrido es absolutamente vital. Y yo os diría que para las generaciones más jóvenes, generaciones millennials, generaciones Z, yo diría que es algo que sí o sí la empresa se tiene que plantear. Conozco de primera mano personas que han rechazado un trabajo porque no les permitían precisamente ese formato híbrido. Les gustaba la compañía, les gustaba el proyecto, pero han dicho no, si no me permiten esa forma de trabajar, realmente sigo buscando. Sí, ahí también entendería, Raquel, que es de vital importancia el que las empresas tomen conciencia de la relevancia que tiene la construcción de ese employer branding, de esa marca sólida que fomente precisamente valores, cultura, porque el empleado hoy en día tal vez no necesariamente se va a decantar simplemente por el aspecto económico, por un salario, como tú referías, lo va a ver como desde un punto de vista holístico, pensando en un todo, en qué me ofreces, en tal vez voy a entrar en tal o cual posición, pero hasta qué punto me vas a permitir desarrollar un plan de carrera, crecer dentro de la organización. Entonces no necesariamente el status quo, dónde estoy, sino hacia dónde me proyecto, hacia dónde voy. Y sobre esa base me gustaría entender
un poquito tu visión, tu perspectiva sobre el tema de la retención, porque hoy en día vemos que representa efectivamente un desafío enorme en que las empresas se han ido enfrentando para lidiar con el manejo de ese talento que, como decías tú, tiene sed, tiene hambre, muchas veces no encuentra esa comida, ese alimento para saciarse dentro de esa empresa y decide migrar hacia otra. ¿Cómo las empresas pueden lograr a largo plazo retener ese talento de alta calidad? Uh-huh. Lo mencionabas recientemente, Sheila. Al final, el talento elige también ya la empresa. O sea, es una elección bidireccional. Las empresas están buscando talento y el talento está buscando ver en qué empresa quiero estar. Y como bien mencionabas, hay algo curioso y es que la cultura organizacional nunca ha sido tan importante como lo es hoy en día. LinkedIn publicaba un estudio en el cual reflejaba cómo aquellas empresas que hablan de la cultura, que hablan de los valores, que hablan de la flexibilidad, que hablan del cuidado de los colaboradores, están teniendo hasta 3 veces más visitas que las empresas que no lo mencionan. Y las solicitudes, está comprobado que están siendo mucho más yéndose hacia esa tipología de empresa. Es decir, el talento está buscando esa claridad de roles, ese roadmap. Quiero saber cuál es mi camino ahí. Y no porque hay veces se piensa que bueno, se tiene mucha prisa por ascender, que a veces también hay cierta impaciencia, sino porque quieren claridad, quieren saber, de todas las opciones que hay, dónde yo puedo tener mi hueco, mi espacio, ¿no? También se casan con empresas que ya no solo ¿verdad? Estén enfocadas en el beneficio. Por supuesto, las empresas no son ONGs, tienen que tener beneficios, por supuesto, pero es necesario un propósito mayor, es necesario que esos valores casen con los valores individuales de la persona. Es necesario también que esa responsabilidad social de alguna manera también se vea reflejada en la propia compañía. Ya no vale cualquier empresa. Como tú bien mencionabas, el salario económico es una de las partes y para todos es importante. Yo no conozco a nadie que no quiera ganar más, ¿verdad? Todos. Claro. Sin embargo, no es lo que más va a retener el talento. Hay una parte que nosotros dentro de nuestra empresa siempre defendemos, que es la parte de la racioemocionalidad, ¿no? La parte racional, que es el salario racional, que es lo que nos llevamos a casa, que necesitamos, ¿verdad?, para pagar todas nuestras facturas, pero hay un salario emocional tan importante como el racional, que es el emocional. Uh-huh. Salario emocional, el compromiso emocional, el que va a hacer que demos esa milla extra, el que va a hacer que, digamos, nuestra alma, ¿no?, se quede con esa compañía, nuestro compromiso, que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer trabajar con un alto desempeño para esa empresa. Sí, que nos sintamos parte, uh-huh, que pensemos y nos pongamos tal vez el gorro tal vez del socio director o el managing partner o el propietario mismo, ¿no? Sí. Un poco ir en esa ruta de salirnos del marco, del rol de un simple empleado, uh-huh, y verlo ya como un todo. Y un apunte simplemente adicional, porque decías a nivel de retención de talento, yo leía en estudios publicados por Gallup, que es una de las empresas que también publica estudios muy interesantes al respecto y es uno de los referentes a nivel de compromiso, publicaba que la mitad de los empleados, por ejemplo, en las empresas de Estados Unidos, se van normalmente por un mal responsable. Y los datos que se manejan en Europa son muy, muy similares. Es decir, ojo, porque para atraer el talento tenemos que trabajar en todo eso que acabamos de mencionar, pero para retener el talento es sumamente importante trabajar otro ámbito que tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿no? Con el walk the talk, es decir, ejemplificar lo que estamos predicando. Efectivamente, si predicamos que tenemos X valores, ser consecuentes con esos valores, liderar a las personas en un ámbito en el cual, bueno, recientemente yo tenía una conversación, pueda ese colaborador decir lo que quiera, decir lo que piense, ¿no? La gente quiere ser escuchada,
quiere ser reconocida, quiere tener un lugar donde se sienta a salvo, se sienta creciendo y se sienta como parte de esa compañía. Se sienta valorado, sin duda que tiene un rol muy preponderante en todo el crecimiento profesional y el desarrollo de ese talento dentro de una organización. Y es algo que se ve, que se percibe, porque cuando te sientes parte, te involucras, dejas tu corazón, dejas tu alma en el marco de la organización. No estás ahí solamente para cumplir un horario de 8 a 5 de la tarde. Estás ahí con todo. Igual, Raquel, en el marco de lo que venimos conversando, surge el tema de enfocarlo un poquito tal vez en la práctica de lo que nosotros como abogados hacemos. Sé que muchos de los temas que has venido conversando encajan muy bien en cualquier tipo de profesión, de práctica que realices, pero si pudiéramos tal vez recoger un poquito o delimitar un poco en el marco de la práctica del derecho, los profesionales del derecho, asesores, consultores, tal vez hasta llevándolo un poquito más allá, jueces. ¿Qué competencias tú entiendes que serían claves para encontrar ese equilibrio con las dinámicas que venimos conversando? Bien, sin ser experta en vuestro ámbito, que hay, efectivamente seguro que tú en el micrófono tendrías mucho que decir al respecto, lo que mencionamos, hay una serie de habilidades generales que todos los líderes de cualquier industria les va a tocar desarrollar y adquirir. Pero uno de ellos, yo diría, mantenerse actualizados con la tecnología y en este caso con la inteligencia artificial. O sea, en el ámbito legal tiene mucho que decir. Creo que ahí va a ayudar a eficientizar muchos procesos, a mejorar la productividad, porque va a haber muchas cosas que precisamente la inteligencia artificial va a poder hacer. Sin embargo, hay skills que sí vais a tener que adquirir, fortalecer, como es ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis que yo sé que como abogados tenéis de forma excepcional. Yo creo que incluso va a ser mayor para analizar todo eso, que quizás la inteligencia artificial nos va a facilitar en un punto, pero que ni todo lo podemos tomar 100% como válido, ni todo le podemos dar el 100% de la credibilidad. Con lo cual hay ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, ese discernir qué información es válida y qué información no lo es, yo creo que va a ser vital. También, fijaros, por lo que yo estaba investigando un poquito también en el ámbito de los litigios, ¿verdad? Cada vez que los tribunales, y tú lo conoces mejor que nadie, están más saturados, ahí vuestra capacidad de mediadores, de ayudar a resolver conflictos sin acudir quizás a un tribunal, yo creo que va a ser muy valorada por el consumidor, fíjate, por el cliente final, porque esa experiencia de cliente que al final todos buscamos en cualquier compañía, sin duda va a ser mucho más valorada si no me llevas a un tribunal y me ayudas a resolver ese conflicto antes, ¿no? Antes ¿no? De una manera costo eficiente, tal vez. Así es, y yo creo que esa parte va a ser muy valorada en vuestro ámbito. Por supuesto, la especialización, yo diría que ahí en la industria legal va a tomar una relevancia importante. Cada vez buscar a un especialista en esa industria, en esa materia, en ese nicho concreto de mercado, yo creo que en el futuro va a tener una cabida mayor. Pero es una opinión muy personal. Yo te podría hacer esa pregunta inversa. ¿Qué tú crees que los profesionales de tu industria podríais estar necesitando? Mira, yo definitivamente que coincido totalmente contigo. Las habilidades tecnológicas hay que continuar desarrollándolas, están ahí, tenemos herramientas para utilizar. Sí entiendo que definitivamente la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ChatGPT y demás, llegó para quedarse, pero que hay que tratar de utilizarla de manera racional. Y ahí entiendo que las empresas deben desarrollar políticas internas que permitan que esos talentos, ese capital humano dentro de la organización tengan ciertos parámetros y límites, sobre todo en el marco de lo que referías, de los litigios. Ya hemos visto casos sonados donde se han dado controversias precisamente por un uso desmedido o un uso no controlado de la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente sí, entiendo que esas habilidades de gestión del tiempo, de networking,
de conectar precisamente con el cliente sin perder ese trato humano, ese estar ahí, ese ser cómplice, ese apoyarlo. De una manera, como referías, estratégica, de una manera costo eficiente, que no necesariamente voy a ir detrás de ese fascinante caso que va a generar jurisprudencia en el Tribunal Constitucional sin detenerme a mirar el bolsillo de mi cliente. Es buscar como ese punto de equilibrio y procurar siempre definitivamente los mejores intereses de quien está ahí, que es y por quien estamos, que son los clientes. Raquel, ya migrando un poquito hacia futuro, viendo el panorama actual, viendo lo que comentabas de la realidad de Europa, de España específicamente, ¿qué entiendes tú que nos hace falta como país para nosotros llegar a esas diferencias que tú reseñabas al inicio de nuestra conversación? Hablábamos de que había mucha jerarquización, de que no necesariamente el nivel de transparencia que verificabas en tu país es el que se verifica en República Dominicana. ¿Qué entiendes tú que como país necesitaríamos hacer para alinearnos a esos niveles? Yo diría seguir trabajando como lo estáis haciendo, Sheila, de verdad que sí, porque es un tema de madurez al final, ¿no? Es verdad que hay una serie de velocidad distinta en ese otro lado que aquí. Estamos asistiendo como empresas, por ejemplo, familiares, que hay muchas en el país, ¿verdad? En República Dominicana, están profesionalizando cada vez más su gestión y eso les va a dar una velocidad distinta. Lo han hecho fantásticamente bien hasta ahora porque están teniendo resultados extraordinarios que todos quisiéramos para nuestros negocios, ¿verdad? La idea es cómo eso les va a imprimir una velocidad diferente. Entonces, yo diría que seguir en la línea en la que se está trabajando, no apagar las voces internas disruptivas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros siempre decimos que en los procesos de cambio es muy importante proteger a las voces de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien diga algo que en la cultura, ¿verdad?, es disruptivo, hay que escucharlo con apertura, hay que estar abiertos, porque a todos nos cuesta mucho cambiar. Al ser humano, va en nuestra naturaleza, no nos gusta cambiar, ¿vale? La idea es cómo, sabiendo que somos así por naturaleza, cómo metemos un poquito en el ADN de la cultura, en el ADN del talento, esa apertura al cambio, esa apertura a decir, déjame escuchar, déjame ver qué me está diciendo esta persona. Estar abierto a esas generaciones que efectivamente vienen con una libertad absoluta para preguntar cualquier cosa, para opinar cualquier cosa. Entonces, tenderles esa alfombra roja, porque ahí hay una sabiduría importante que a veces, si no sabemos verla, podemos perder la oportunidad. Sí, definitivamente que muchos jóvenes han venido a impregnar dentro de las organizaciones esa osadía y en mucho de esos tal vez comentarios, opiniones disruptivos, como referías ahorita, puede haber un gran enriquecimiento ahí, puede haber una gran transformación ahí, puede haber algo revolucionador que puede llevar a tu empresa a otro nivel. Entonces, definitivamente esa flexibilidad y esa apertura para poner oído en el talento y en las opiniones que puedan tener, definitivamente que es sumamente constructivo. ¿Y cómo ves tú, qué sé yo, de aquí al 2030, de aquí a 5 años, ¿cuáles entiendes tú que van a ser esos trending topics, esas tendencias de las cuales estaríamos hablando? Bueno, son las que estamos ahora mismo comentando, ¿no? Una de ellas, sin duda, es esa automatización inteligente artificial. O sea, todo lo que se puede automatizar se va a hacer. Y qué bueno que se vaya a hacer, te lo digo. O sea, yo soy una gran amante, defensora de la tecnología, creo que viene a ayudarnos, viene a sumarnos. Simplemente es cómo hacemos un mejor uso de esa tecnología, ¿verdad? Entonces, la automatización de esas tareas que realmente nos están robando tiempo, que son tareas administrativas, que atacan contra la productividad, esa es una tendencia y algo que va a convivir con nuestro día a día. Las habilidades y el aprendizaje continuo. Sheila, a mí eso es algo que creo que somos testigos
de verdad con una suerte terrible, ¿no? Diría, porque hoy en día el aprendizaje está ahí al alcance de todo el mundo. O sea, en esta tablet o en cualquier ordenador, ahí tenemos aprendizaje gratuito, si quieres, ¿no? Consumo de cantidad de conocimientos que podemos adquirir simplemente interesándonos por ellos. Entonces, tener esa humildad, yo te diría, ¿no? De no sabérnoslo todo, ¿no? De pensar que hoy por hoy vimos una cosa ayer, aprendimos una cosa ayer, pero nos toca seguir actualizándonos. Vivimos en esta era y qué bueno que vivamos en esta era de aprendizaje continuo. Entonces, desarrollemos esa apertura para seguir aprendiendo por un lado. La economía de la gig economy, que se llama, y de los freelancers, ¿no? Es algo que también ha habido mucho auge tras la pandemia, porque básicamente se han contratado profesionales para un trabajo específico, para un proyecto específico. Entonces, importante mirar a esa nueva forma, digamos, de trabajar, o a gente que, ¿verdad?, que es freelancer y simplemente, pues, una vez ofrece también sus servicios, sus conocimientos profesionales para algo de forma específica. Mencionábamos antes la salud mental y el bienestar de forma integral. Escuchamos en Europa, me atrevería a decir aquí, no tengo el dato, pero entiendo que seguro que es una tendencia mundial. Cada vez hay una mayor ansiedad, cada vez hay mayores problemas mentales, cada vez hay mayor consumo de, ¿verdad?, de ansiolíticos, de psicólogos, de terapeutas, y entendiendo como que son profesiones que siempre suman, ¿verdad? Tener un terapeuta en la vida yo creo que sería fantástico para todos. Bueno, no podemos perderle la mirada, porque hay que cuidar esa salud mental y física, porque si no, definitivamente la fuerza laboral, los trabajos, las compañías se ven resentidas, tanto por absentismo, ¿verdad?, como tener un talento que pueda estar integralmente entregado, ¿verdad?, a lo que está haciendo. La ciberseguridad yo creo que es algo que también cada vez va a ser más importante. La protección de datos, la propiedad intelectual, la protección, ¿verdad?, de todo eso que vamos a estar manejando, del talento de las personas. Hay que mirarlo de forma muy, muy particular. Y mencionaría una última, que es la colaboración global. Al final, hoy en día, esa globalización fantástica de que hoy yo estoy en Dominicana, mañana hablándote desde Madrid o pasado desde Inglaterra, ¿verdad? Bueno, pues esa colaboración donde el mundo ya no es solo donde estamos, donde vivimos, sino que es abierto, es internacional, pues nos va a dar unas posibilidades, yo creo, cada vez mayores. Y cada vez esa colaboración global creo que va a ser más importante y va a estar más en auge, ¿no? Es una opinión personal y un poco, pues, de todo lo que también observo e investigo. Me gusta mucho, Raquel, de cómo has abordado esa parte de la inteligencia artificial, porque como sabes, bueno, hoy en día existe un poco de temor de que si la inteligencia artificial de alguna forma va a desplazar el trabajo de nosotros como actores. Y recientemente, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo publicaba un estudio, me parece que de agosto del año 2023, donde abordaba esa proyección a nivel de probabilidad de que es altamente posible que la inteligencia artificial, más que destruir puestos de trabajo, va a terminar complementándoles. Y nos toca un poco asumir ese potencial de cambio y estos retos de una manera disruptiva, de una manera abierta, precisamente para enmarcarnos en lo que es el futuro del trabajo y en lo que ya está haciendo el trabajo. Porque lo vemos tal vez como algo muy lejano, como que eso va a ser dentro de un X periodo, y ya hoy en día estamos viviendo muchas de estas cosas. Estamos viendo cómo el trabajo remoto ha tomado su auge, tal vez más en nuestro país un poco el trabajo híbrido, el tema de la flexibilización, estas tendencias definitivamente que van de la mano con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras organizaciones. No es nada ajeno a nosotros. Raquel, finalmente entonces a nivel de recomendaciones, un poco ya como para dejar
un aporte tal vez a esas empresas que nos están viendo o escuchando, o inclusive a los propios trabajadores. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones les podríamos dejar para enmarcarnos en esas dinámicas actuales y seguir siendo efectivos en un entorno laboral tan cambiante? La primera recomendación sería estar abiertos a aprender. Y digo aprender que no ya tanto formarse, fíjate, porque en el caso de la formación normalmente acudimos a un sitio a adquirir el conocimiento, a llevarnos esa titulación. Cuando hablo de aprender, hablo de adquirir el conocimiento, comprender el conocimiento, interiorizarlo y llevarlo a la práctica. O sea, llevar el aprendizaje ahí. Entonces, primera recomendación, estar muy abiertos a aprender, independientemente de la generación que seamos. Da igual la edad que tengamos. El aprendizaje es continuo y afortunadamente nuestras neuronas son plásticas, así que nunca dejamos de aprender a ninguna edad. Esa sería una primera recomendación. 2, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, aliémonos con la inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a sumar? ¿Cómo nos va a ayudar a ser más eficientes y más productivos? ¿Que es humano tenerle un poquito de temor porque no lo conocemos? Sí, claro, ¿verdad? También se lo teníamos posiblemente a Internet cuando apareció. Esta es la siguiente gran revolución, yo diría que incluso más que Internet. Entonces, trabajemos con ella, juguemos, punchemos, como decís aquí, ¿no? Trabajemos, veamos qué nos puede ofrecer, ¿no? Y tercero, estar, yo diría que con el ADN de gestión del cambio dentro, ¿no? Es decir, estar muy abiertos a los cambios, porque de todo eso se trata. Vivimos en un entorno VUCA, yo creo que este término lo conocimos todos en pandemia, lo que realmente significaba, un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno complejo y un entorno ambiguo, ¿no? O sea, nadie sabíamos qué significaba ese acrónimo, pero lo vivimos en primera persona. Bueno, pues sigue siendo esa incertidumbre, está aquí. Podemos tener certeza de algunas cosas, pero todo va a una velocidad en la cual el cambio, ya sabemos que se tiene que impactar en el ADN, no solo de la empresa, sino del talento y de la propia fuerza laboral, ¿no? Definitivamente que como colaboradores nos toca asumir ese rol y, como decías, impregnarnos de esa energía de cambio, de revolución y de procurar precisamente ser más eficientes, tomar esas herramientas, ver la parte positiva que hay en cada cosa. Uh-huh. y aprender de ellas. Ahí rescato un poquito esa sed que decías al inicio, ¿no? De ese interés del empleado de siempre crecer, de aprender, de capacitarse. O sea que toca seguir ese camino, ¿no? Así es. Raquel, la verdad es que este ha sido un encuentro fantástico. Te agradecemos sobremanera por compartirnos estos insights tan vanguardistas sobre estos matices que están incidiendo en el futuro del trabajo. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Sheila, y felicidades a PIH por iniciativas como esta, en la que llevar al gran público, ¿verdad?, ciertos insights que por lo menos aporten una mirada quizás algo distinta o una mirada reflexiva sobre este tema tan interesante. Gracias. No, gracias a ti, gracias a todos por el favor de su atención y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Pellerano y Herrera. Será hasta una próxima. Bye bye.